La historia del espionaje está imbricada con la formación de los estados modernos. En los siglos XV y XVI, el Imperio Español, el británico y el otomano urdieron redes extensas de espías cuya misión era informar sobre los avances de sus rivales. Si bien el espionaje se agudiza en periodos de conflicto, en tiempos de paz se mueve entre las sombras. Durante el siglo XX surgieron las agencias de inteligencia dedicadas a espiar no solo a los extranjeros, sino a los propios ciudadanos. Su contraparte, los espías que actúan en favor de la gente común, son los denunciantes que filtran millones de documentos a la prensa. Algunos de los golpes más ambiciosos del periodismo han dependido de los empleados que deciden traicionar a sus gobiernos y sus empresas para divulgar información de otra forma inconseguible. Nuestra intención en estas páginas fue equilibrar la imagen enigmática de los espías con la escabrosa realidad que viven tanto los afectados por el espionaje como los propios agentes, cuyo destino puede ser la ruina personal. Buenas noches, me da mucho gusto que estén sintonizando este programa en el que hoy nos toca abrir un nuevo tema, el nuevo tema mensual, y este es un tema secretivo y sigiloso, ¿no?, que vamos a estar explorando a lo largo de todo el mes de junio, un tema que demanda paciencia extrema, concentración en los detalles, vista atenta y un esfuerzo constante por pasar desapercibido. Y es que durante junio vamos a estar explorando en la revista, aquí en el programa y en el podcast, a los espías, ¿no? A los espías en sus múltiples dimensiones, desde el ciberespionaje, ¿no?, que ya todos tememos, hasta otear en el cosmos, espiando los confines del universo en busca de las primeras galaxias. Y bueno, se podrán ir imaginando todo tipo de cosas, incluso a lo mejor tener confesiones de un espía real. Pero hoy vamos a empezar pues, con una frontera más cercana, pero no por ello más fácil de alcanzar, ¿no?, que es el mundo silvestre. Ir al mundo silvestre, a las fronteras del mundo silvestre, en busca de capturar a pues, ciertas criaturas emblemáticas desde la cámara y pues todo el poder de la imagen que despierta pues, sensibilidades, contagia, ¿no? No podemos apreciar lo que no conocemos y pues muchas veces empezamos conociéndolo a través de la imagen. Entonces para ello contamos con un distinguido guía de expedición que es Fulvio Ecardi, que les cuento que es biólogo y fotógrafo, nació en Italia pero es naturalizado mexicano, y desde hace más de 45 años se dedica a documentar y difundir temas relacionados con biodiversidad y el uso de los recursos naturales en México. Su archivo fotográfico cuenta con ni más ni menos que 1 millón de imágenes, imagínense ustedes. Ha publicado en numerosas revistas mexicanas e internacionales como National Geographic y ha participado como editor y fotógrafo en una treintena de libros de arte. También es director de videos y documentales, promotor de la campaña multiplataforma de educación Valor de Origen y cofundador de Conecto.mx. Así que Fulvio, un verdadero gusto tenerte aquí en el estudio. Y muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, pues para empezar, ¿por qué no? Antes de a lo mejor meternos propiamente al blind y propiamente a estar buscando estos animales, espiando estos animales, a mí me gustaría que nos compartieras un poco cómo llegaste a este, yo diría, envidiable oficio de fotógrafo de naturaleza, ¿no? Bueno, y como tú decías, yo nací en Italia y desde ahí, desde la universidad, cuando estudié ciencias biológicas, así se llama en Italia, me apasionaba la fotografía y las aves sobre todo, porque las aves se ven, vuelan, siempre fue una gran pasión en mi vida. Y llegando a México tuve una beca en el Instituto de Biología de la UNAM y en aquel entonces los biólogos me decían, vamos aquí, vamos allá. Empecé a conocer México, Yucatán, Baja California. En aquel tiempo no había muchos fotógrafos de la naturaleza. No. Era la época de las diapositivas, era otra manera de hacer la fotografía. Y había una revista que se llamaba Revista de Geografía Universal, que era con el marco amarillo, y me dio la posibilidad de empezar a publicar ahí, y luego con la misma CEP empecé a conocer muchos lados del país y poco a poco cada vez más me metí en el tema de la naturaleza, del wildlife. Hice un documental en el 77
que lo tiene la Filmoteca de la UNAM sobre la isla Isabel en 16 milímetros, wow. negativo, fue toda una odisea. Y ahí empecé a meterme en este mundo y poco a poco fui conociendo más y hice otros trabajos con animales específicos en regiones específicas. Entonces ya doble envidia, porque doble envidia ir a haber visto esos sitios en ese entonces, ¿no? Qué cosa. Yo también como biólogo, ahora que seas la isla Isabel y pienso en la isla Isabel en ese momento, ¡guau! Pues muy bien. Ahora sí, a lo mejor poniéndonos el traje de espía, ¿no? ¿Te parece bien si comenzamos, pues, porque nos platiques de las águilas reales y tu proyecto de volverse invisible, ¿no? Sí, volverse invisible es cuando realmente te vuelves invisible en el mundo natural y es cuando puedes ver y tomar cosas sin que lo que está afuera te vea. Claro. Entonces es fascinante porque ves cosas impredecibles a veces y a veces es solo para tenerle respeto al animal. Cuando he trabajado por mucho tiempo con el quetzal en la reserva de la biosfera del Triunfo, se trabajaba mucho con nidos. Entonces el momento de la anidación, las aves quieren ser ellas invisibles porque ellas vuelan al nido y no quieren que nadie vea dónde está el nido, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de respeto. Con el águila real es trabajar con el animal, con el ser viviente que tiene la mejor vista en este planeta y que no te vea. Claro. Entonces fue todo un tema muy demandante porque había que construir escondites, dejarlo un tiempo para que el águila en este caso se acostumbrara al escondite, que fueron de diferentes maneras, en diferentes lugares, y una vez construido el escondite, el chiste era entrar de noche, es decir, antes del amanecer, porque el águila es diurna, no es nocturna, que no te vea el águila, entrar, meterse en el escondite y salir casi de noche, y a veces estar todo el día ahí y no ver nada, no fotografiar nada, y a veces en 2 horas haces lo que no habías hecho en las 2 semanas anteriores. Claro, lo cual ya no suena tan envidiable ahora que empezamos a pensar en la vida cotidiana del fotógrafo de naturaleza, qué demandante estar ahí todo el día, ¿no? Pero hay que tener pasión. Claro. Si alguien no tiene pasión y paciencia, porque hay que tener mucha paciencia, Muchísima. mucha paciencia, y es como yo siempre dije que es como una meditación zen, Okay. porque además el escondite te da un ángulo de visión muy limitado. ¿De acuerdo? Ves por un agujero, a veces está la cámara ahí metida, ves por un agujerito chiquito, no tienes un campo de... Entonces tienes que concentrarte ahí y estar horas y horas y horas, es algo de meditación zen. Claro, y no quedarte dormido porque te pierdes el comportamiento Así que es. querías ver. Por ¿no? eso muchas veces éramos dos, mi esposa, socia también, Leticia, me ha acompañado muchas veces y a veces uno decía, oye, ya estoy muy cansado, duérmete tantito. Entonces uno se dormía ahí sentado y el otro estaba vigilando. Y cuando digo sentado es una anécdota bonita porque las sillas que se usan muchas veces tienen un asiento triangular. Que es como un banquito, ¿verdad? Sí. No, tiene respaldo, Ajá. pero el asiento es triangular para que no te corte la circulación aquí. Claro. Que lo usan los cazadores cuando cazan y tienen que estar mucho tiempo sentados, ¿no? Es un detalle del oficio. No, y me imagino que pues si vas a pasar todo el día ahí también tienes que pensar en qué tanta agua tomas o no tomas y qué tanto comes o no comes, porque... No, en eso de comer, otra anécdota divertida, ¿no? A veces estaba ahí con el águila real y sacaba no veías nada, ¿no? Y sacabas un sándwich de jamón y a los 2 minutos tenías unos sopilotes aquí arriba. Los sopilotes tienen olfato. Por supuesto. Y entonces olía el sándwich de jamón y tenía 2 sopilotes ahí andando. Es bonita anécdota. No, esa. Claro, porque en efecto uno va a espiar algún animal en concreto, algún sujeto así específico, pero estás en un entorno donde están todos los otros organismos que también van a reaccionar a ti, ¿no? Así es. ¿O no? Qué interesante. ¿Dónde era esto de las águilas? Esto fue en una zona del sur de Zacatecas, norte de Jalisco.
Si tú piensas, es un lugar muy interesante porque son las mismas cañadas que vienen de la costa de Jalisco y que suben y ahí terminan y son cañadas neotropicales. Es decir, en las cañadas yo fotografié guacamaya verde, que es la misma guacamaya que sube ahí de la costa y entra hasta ahí al fondo. Entonces la cañada, y hacía mucho calor, es neotropical, pero la meseta que está arriba de estas cañadas es neártica. Wow, Tú sabes que México, tiene tanta diversidad porque hay la confluencia entre el reino neártico y el neotropical. Ahí es un lugar donde colindan el neártico con el neotropical, como en la Sierra Gorda en Querétaro. Igual, la Sierra Gorda tiene, nuestro amigo Roberto Pedraza, que tiene años trabajando ahí, tiene foto de cámara trampa en el mismo lugar de un oso y de un jaguar. Que es buenísimo. Sí, es el punto de confluencia, es Así la frontera. Así es. No sabía yo que en estas cañadas se daba, pero sí que pues, en diversas zonas del país tienes estas transiciones loquísimas. En la Sierra Gorda además lo puedes ver que cambian los ecosistemas, ¿no? En 1 hora y media de coche, 2 horas de coche, pasas 4, 5, 6 ecosistemas diferentes que van de desierto a pues ya selva, pues hacia la Huasteca, ¿no? Exactamente. Es muy sorprendente. Qué interesante, pero no lo había pensado como, está todavía más fuerte que sea como un microclima. Así es. Pero bueno, se nos está agotando ya el tiempo del primer episodio, del primer bloque. Ahora que volvamos, vamos a seguir hablando de otras aventuras de espiar a la naturaleza desde la cámara. No le cambien. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue. Y listo. Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, les cuento que estamos hablando con Fulvio Ecardi, que es biólogo y fotógrafo, y este es nuestro primer episodio del tema del mes, que es espías, y le estábamos dando el giro a espiar a la naturaleza desde la cámara. Entonces estábamos platicando con Fulvio en el bloque pasado, pues de meterse al blind, ¿no? a volverse invisible, un poco para capturar comportamientos, ¿no? de los organismos que estén haciendo su vida cotidiana, vaya. Y también por respeto, ¿no? Nos estaba contando, pues cuando están anidando, por ejemplo, los quetzales. Lo último que quisieras es que por intervenir tú se vayan a estresar esos y hasta abandonen el nido, que muchas veces pasa eso, ¿no? Si se sienten así como... Así es. Y de hecho son ellas las que quieren pasar desapercibidas y invisibles. Pero hay una parte del trabajo con el quetzal que fue así muy significativa en mi vida, y me acompañó Leticia justo en esta experiencia, que había un nido donde llegaba el papá, la mamá, se daban el cambio, y el nido del quetzal es un agujero en un tronco muerto y el nido es hacia abajo, digamos. Y entonces veíamos que le llevaban comida ahí adentro, pero nunca veíamos el pollo, porque el pollo o los pollos, al último momento, un día antes, etcétera, es cuando por primera vez en su vida se asoman al nido. Y entonces nos quedamos todo un tiempo, casi 3 semanas o más, 4 semanas, para ver cómo le daban el cambio, porque decíamos, queremos ver los pollos, ¿no? Claro. Y de repente vemos que eran 2 pollos, por eso entendimos que le estaban dando mucha comida con mucha frecuencia, porque eran 2. Pero nunca nadie había fotografiado y filmado el momento exacto de que salen.
Entonces, imagínate, un pajarito, un pollito que nunca había estirado las alas, yo me imaginaba que saliendo del nido se iba a caer como plomo al piso. Y no, agarró y se fue derecho volando hacia unas ramas ahí enfrente. Y al poco tiempo, el hermano o hermana, no sabemos, igual. Y entonces se quedan ahí, el papá los llama porque ya saliendo no tienen todavía la capacidad de comer por sí mismos. No. Dependen de los papás, y entonces los papás es donde los llaman para que vayan de rama en rama, lo alimentan, desaparecieron de nuestra vista. Nosotros casi lloramos de la emoción porque los vimos salir, le tomamos fotos, videos, y fue una experiencia realmente de mucha intimidad con esta ave y de una vivencia personal muy, muy, muy rica. No, espectacular. Digo, sobre todo, o sea, sorpresivo. Yo no sabía que a veces eran dos. Generalmente uno piensa ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí, digamos, espiando a estos quetzales? Esto yo pienso fueron 3 o 4 semanas mira, seguidas, todos los días. Un ritual absoluto. Sí, fue un ¿no? ritual. Por eso saliendo de ahí cuando se fueron y abandonaron el nido, que ya sabíamos que no iban a regresar, sacamos la silla, nos sentamos afuera y casi nos abrazamos y casi lloramos, ¿no? De la emoción. Qué lindo. ¿Y esto dónde era? Esto en la reserva del Biosfera del Triunfo, mira. Que es una reserva que yo conocí en los años 80, y de hecho de ahí empecé todo un proceso para que se hiciera un taller y bla, 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 y luego se declaraba la Reserva de la Biosfera del Triunfo, y años después fundamos, junto con otros colegas, al FONSET, que es el Fondo de Conservación del Triunfo, que es una asociación civil muy importante en el sureste mexicano, y hemos seguido apoyando lo que sucede ahí en la reserva. Desafortunadamente hace un mes y medio tuvimos un incendio que afortunadamente se apagó porque son cañadas muy profundas, es muy complicada la topografía, entonces es difícil controlar los incendios, pero es un bosque de niebla mágico. Y es de lo poco que nos queda bien conservado bosque de niebla, no digo porque es grande. Sí. No, es espectacular. Y ahí sigue habiendo quetzales. Sí. Sí, sigue habiendo quetzales, son como si uno lo ve desde una imagen de satélite, en realidad quedan en la Sierra Madre de Chiapas islas de bosque de niebla, rodeadas a veces por bosques de pino, a veces por cafetales, porque ahí el bosque se sustituyó con cafetales. Afortunadamente, muchos cafetales son de sombra, con los árboles como antiguos, y una amiga que hace muchos años le puso radio a los quetzales, vio que tienen una migración altitudinal, en una época del año, y van justamente en los árboles de sombra de los cafetales. Mira. Por eso es importante mantener la cobertura de sombra de los cafetales. No, por supuesto. Oye, y a ver, y pensando, estas dos experiencias pues, son con aves que creo pues, no podrían ser más icónicas en México. ¿Qué otro animal a ti te ha dado una aventura o una vivencia que te venga a la mente? Bueno, ha sido un largo periodo de mi vida que trabajé por muchos años en el Golfo de California. En particular, nuestra base era la isla Raza, que es una isla en el medio de las grandes islas, es una isla de menos de 1 kilómetro cuadrado, donde tiene casi 500,000 de aves anidando, entre la esterna o la golondrina marina y la gaviota ploma. Y ahí me dediqué mucho tiempo a fotografiarlo, en aquel entonces con diapositiva, y era volverse invisible de otra manera. Uno, vestirse de blanco, porque todo era blanco por el guano. Puro guano. 2, arrastrarse en el piso. 3, ponerse tapones en los oídos y estas cosas que usan en los aeropuertos, porque no tienes idea, estar cerca de una colonia que gritan día y noche con unos decibeles. No. Yo perdí, pienso, mi capacidad auditiva, salía de ahí y no escuchaba a nada. Entonces, ahí no era yo invisible, pero trataba de ser lo más invisible posible con esta
de esta manera. Qué estridencia, ¿no? Sí me la puedo imaginar. Claro, volverse invisible tiene que ver con el contexto de cada sitio, Pues ¿no? sí. Por supuesto. ¿Y algún animal que nunca has podido fotografiar y que siempre has querido? Bueno, no he podido ver ¿O que al no has podido ver? jaguar. ¿Ah? Yo Mira. jamás, digo, lo he escuchado cerca, etcétera, y aunque haya pasado yo tiempo, qué sé yo, en la Lacandona, en la estación de Chajul, en el Triunfo, donde hay jaguares, y andado sobre todo con los chicleros, porque trabajé mucho con los chicleros en Quintana Roo y en Campeche, Ajá. nunca he visto un jaguar. No solo no lo he fotografiado, nunca lo he visto. Y siempre dije, yo quiero ver un jaguar. Claro. Y nunca lo he visto. Sí, claro, la foto ya tiene como una función asociada, pero uno quiere pues, presenciar las cosas. Pues sí. ¿no? ¿Y con cámara trampa tú trabajas a veces? No, ¿o casi Siempre no he es trabajado. He el primer? intentado, pero he dejado, es otro oficio. Ajá. Y he dejado a otros colegas que lo hagan, exploren pues. Sí, entonces esto es presencial, vaya. Así tiene es. su súper reto. Va, entonces, jaguares, ojalá se te cumpla Ojalá, en los sí. próximos meses, años, ver un jaguar. Yo tampoco nunca he visto uno. Los he estado cerca y es como una presencia así, pero no verlo de tener su magia total. Ahora pensando en otras de las cosas que haces que me parecen muy importantes, este proyecto de valor de origen, ¿no? Que estábamos comentando fuera del aire, a lo mejor valdría la pena mencionar un poco. Sí, es chistoso porque a lo largo del tiempo uno va cambiando, ¿no? Claro. Y la pandemia ha sido un momento de reflexión para todos nosotros muy importante. Y cuando salíamos en la época de la pandemia, eventualmente, ¿dónde íbamos? A un parque, a un bosque aquí en la ciudad, porque no te podías tomar un podías ir avión, no lejos, viajabas, etc. Entonces fue también un redescubrimiento de la importancia de los parques y áreas urbanas para la vida ciudadana de nosotros que vivimos en ciudad. El 80% de la población de México vive en ciudad. Y mucha está desconectada del mundo natural y no se pregunta ni sabe de dónde viene su comida, de dónde viene su agua, y no se fija que hay un colibrí, que hay una abeja, etc. Entonces, esta campaña que estamos armando, se llama Valor de Origen, es una campaña para tratar de reconectar la población urbana al mundo natural. Y esto lo haremos mucho a través de una campaña en redes sociales que lanzaremos en agosto de este año, con una exposición fotográfica que pondremos en el Parque Ecológico Xochimilco, chiquita, con fotos que hablan. Fotos que hablan, yo así le digo, porque yo inauguré la reja de Chapultepec en 2003, hace 21 años. Y eran fotos. En aquel entonces no había celulares. Los chavos iban y tomaban nota de los pies de foto. Hoy día la gente ve las fotos, se toma una foto con la foto y no lee el pie de foto. Entonces vamos a poner un texto breve adentro de la foto, calado, y un QR en una esquina. Claro. Entonces cada foto te dice inmediatamente algo, y si quieres vas con tu celular y en el QR te manda un video relacionado con la foto. Y por eso decimos fotos que hablan. Está padre. Ok, entonces eso está en construcción. Así es, lo estamos armando, esto va a suceder en agosto de este año. Ah, buenísimo. Y Conecto.mx, que también veo que es otro proyecto cofundador de Conecto.mx. Conecto es una plataforma, tenemos una página web que ahorita vamos a reactivar, y Conecto es como el sitio. Vamos a aprovechar el assets que tenemos en Facebook de Conecto, que tenemos más de 600,000 seguidores, y ahí vamos a subir los videos y los materiales de las redes sociales de la campaña de Valor de Origen. Claro, entonces Conecto, hasta el logotipo de Conecto es parecido al del Valor de Origen, es como una evolución, porque vamos a hablar de temas parecidos y es una evolución en la comunicación de este tipo de temáticas. Bien. Oye, eso es importante que si la gente que ahorita está viendo esto le entra la curiosidad, dirías que fueran hacia Facebook. ¿En qué canal te encuentras? En Conecto.mx de Facebook, ahorita todavía no estamos publicando cosas de Valor de Origen. Valor de Origen está en línea en un landing page. Entonces, si quieren entrar a valordeorigen.mx y se dan de alta, nada más nombre y apellido, email, y nosotros los mantenemos informados
de cuándo vamos a lanzar la campaña, de qué vamos a hacer, etc. Perfecto. Pues mira, estamos a punto de que se nos agote el tiempo, Fulvio, se empezaba rápido. No me gustaría cerrar sin que nos dijeras, porque ahorita estaba entrando la curiosidad, ¿cuál es tu entorno silvestre favorito? O sea, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Bueno, para mí el triunfo del Bosque de Niebla ha sido algo realmente que me ha moldeado en la vida, si así lo puedo decir, porque ahí también pasé de repente meses, ¿no? Y bastante solo, en fin. Pero el Golfo de California también me atrae mucho, la vida del Golfo, y son dos ambientes. Nací en una ciudad de mar, entonces el mar también me llama mucho. Son ambientes muy diferentes, pero esta es la maravilla de México, que te ofrece esta enorme diversidad de ecosistema y lo que yo digo siempre, la naturaleza con la N mayúscula. Bien, pues qué bonita manera de cerrar. Pues muchas gracias, Fulvio. Gracias a ti. Y pues gracias a ustedes por estar sintonizando. Hay que involucrarse, ir a parques urbanos desde luego, pero también involucrarse en cualquier campaña de conservación que puedan, porque sobre todo el bosque mesófilo lo estamos perdiendo a pasos agigantados. Eso es tema para otro programa. Por lo pronto, les recuerdo que estamos con nuestro nuevo tema de espías y nos vemos en este mismo canal, esta misma hora, la próxima semana. Gracias por sintonizar.